Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo. Nos volvimos a encontrar. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Junto a Julieta Tobal los vamos a acompañar en la próxima hora. ¿Cómo estás, Juli? Bien, bien. ¿Vos? Todo bien. Muy contento. Hoy un día complicado, pero acá estamos. Acá estamos. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, como siempre. Estamos en Instagram, en @derechoafondoRUBA. También estamos en X, Derecho a Fondo, en YouTube y en Spotify también ahora. Nos pueden encontrar como Derecho a Fondo, Radio UBA. Espectacular. Recuerden que somos el programa de Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, 87.9. Y si les parece, arrancamos con Derecho a Fondo. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Tenemos el gusto de entrevistar a Demián Smoller. Es abogado, profesor de Constitucional en el CBC de Derecho de la UBA. Es manager de legales en LabVex, empresa de tecnología. ¿Cómo andás, Demián? Te saludamos formalmente. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches. ¿Cómo Bienvenido. le va? ¿Qué tal? Buenas Muchas noches. gracias, Juli, Gastón. Bueno, hoy un día de suma atención y qué lindo día para hablar de los DNU, ¿no? Que son estos famosos decretos de necesidad de urgencia. Si nos puedes explicar de dónde vienen y dónde surgen. Sí, vamos a ganar muchos amiguitos hablando del tema. Los DNU en realidad vienen desde la época de la Revolución Francesa. Hay una concepción errónea que generalmente se da en el secundario. Todos tenemos en la cabeza que hay una división de poderes tajante donde tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Uno administra, otro administra las leyes y el otro administra la justicia. Esta división no es tan tajante, en realidad cada uno de los poderes tiene algunas potestades de los otros dos, y en particular en Argentina, donde tenemos un presidencialismo bastante fuerte, es unipersonal. El presidencialismo, el poder ejecutivo, tiene varias potestades del poder legislativo. Esto quiere decir que hace determinadas atribuciones o actos que se asemejan a. Uno de esos actos, el acto por excelencia, son los decretos. ¿De dónde viene la palabra decreto? El decreto es un acto administrativo y es la forma en la que el Poder Ejecutivo se expide. Pero es cuando se expide el presidente. Cuando se expide un ministro, cuando se expide el jefe de gabinete, un director, etcétera, cambia el nombre. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra decreto al principio, estamos hablando de algún acto que emite el Poder Ejecutivo. Y este acto en particular, los DNU, van a ser un acto obligatorio, general, muy similar por definición a lo que es una ley, con la diferencia crucial de que no tiene el mismo proceso de sanción que tiene una ley, una norma normal. ¿Son los únicos decretos los DNU? No. Tenemos otros 3 tipos de decretos. Tenemos los decretos autónomos, decretos reglamentarios, decretos delegados. Están todos en la Constitución. Pero el DNU, el cual se encuentra legislado en el 99, inciso 3º, soy medio malo con los números, así que capaz puedo pifiar, pero creo que lo emboqué. Están en la Constitución, Sí, eso estamos seguros. en la Constitución está, control F en Infolec y aparece. Tiene una característica, en realidad no es graciosa, pero cuando uno lee el 99, inciso 3º, lo primero que dice la redacción del decreto es, están prohibidos. O sea, por principio, no se pueden emitir decretos de necesidad de urgencia. Qué contradicción, ¿no? Sí. Están regulados y te dicen que están prohibidos. Es una contradicción, tiene lógica con la época en la que se reforma la Constitución, la última reforma de la Constitución en el 94, más allá de cuestiones políticas que no nos vamos a inmiscuir, por excelencia lo que se buscaba era limitar un poco el presidencialismo, poner ciertos límites, proceso de nombramiento de jueces, decreto de necesidad de urgencia, marco regulatorio para ello. Entonces la idea principal que tenía el constituyente es darle esta herramienta al Poder Ejecutivo, la cual es sumamente necesaria, pero ponerle ciertas limitaciones. O sea, de forma excepcional y con limitaciones. Siempre de forma excepcional. Que después nosotros en Argentina hagamos de la excepción la regla, es otro tema. Pero teóricamente el DNU nace como forma excepcional. Nace como forma excepcional, ¿por qué? Porque está emitiendo una norma obligatoria, general para todos, que es exactamente el mismo efecto que la ley, pero de una forma mucho más expeditiva y con mucho menos debate. ¿Cómo funciona el DNU? El DNU, el presidente decide dictar determinada norma. Esta norma se firma por acuerdo de ministros. Esto significa que todos los ministros tienen que firmar el DNU, tienen que estar todos de acuerdo.
Acá ya tenemos un tema, porque históricamente lo que sucedía cuando algún ministro no estaba de acuerdo, se lo mandaba de viaje al exterior, y bueno, justo como estaba ausente no podía firmar, sale el DNU igual porque son los ministros presentes. Ahora con la firma digital, que se puede firmar a distancia, es un poco discutible, pero generalmente se usa el mismo método. Vuela el ministro, se firma. Una vez que está firmado, el jefe de gabinete tiene 10 días para llevar este DNU a la comisión bicameral de revisión permanente que está en el Congreso. Una comisión bicameral significa que está integrada por miembros de ambas cámaras, hay senadores y diputados. Esta comisión bicameral tiene 10 días para expedirse sobre el decreto, si lo considera válido o si no lo considera válido. Te paro ahí. Sí. En esos 10 días, ¿tiene vigencia el DNU? El DNU tiene vigencia desde que se publica en el boletín oficial con la fecha que establece el DNU. Si mal no recuerdo, el famoso DNU de modernización del Estado, cuando arrancó Milei, el problema que tuvo fue que lo publicaron en el boletín oficial, querían que genere efectos inmediatos y se olvidaron de poner la entrada en vigencia, entonces tuvieron que sacar al otro día un nuevo DNU modificándolo. Eso es lo mágico del DNU, que el DNU, como es un acto administrativo, los actos administrativos se presumen legítimos desde el momento en que se emiten. Y podemos hablar un poquito sobre los caracteres del DNU, de la necesidad y de la urgencia. Sí, es sumamente ambiguo. Exacto. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, la ley y la Constitución dice que el DNU está prohibido por regla general. En caso excepcional se va a emitir en caso de necesidad o urgencia, o que el Congreso no pueda seguir los procesos ordinarios para sanción de leyes. Por ejemplo, COVID. En su momento, cuando inicia la pandemia, no se sabía bien qué estaba sucediendo, no se podía reunir el Congreso. DNU, válido, independientemente de lo que opinemos del DNU. Ahora bien, hay ciertas materias que igual están siempre prohibidas en el DNU. Materia penal, materia tributaria, electoral y de partidos políticos. Eso, independientemente de la necesidad, la urgencia o que no se pueda reunir el Congreso, igualmente está prohibido. Volviendo un poco a cómo es el proceso. Comisión bicameral. Comisión bicameral, tiene 10 días. Ahí tenemos otra trampita porque no dice qué pasa si se exceden de esos 10 días. Sí dice que las cámaras pueden tratar el DNU de oficio, pero si las cámaras no desean tratarlo y la bicameral no se expide, el DNU sigue vigente en nuestro sistema jurídico. Independientemente de lo que expida la bicameral, que puede decir el DNU lo considero válido o el DNU lo consideramos inválido, lo tienen que tratar ambas cámaras. Y acá es donde tiene la otra magia el DNU. Para que el DNU salga del ordenamiento jurídico, sea inválido, ambas cámaras tienen que decir no es válido. Tienen que votar en contra. Si una de las dos cámaras ni siquiera dice que es válido, sino que no se expide, queda cajoneado, no lo tratan, no se ponen de acuerdo, no baja de comisiones, el DNU sigue vigente generando derechos. Bueno, ahí entra todo una pulseada política, ¿no? Digamos, cuando uno manda un DNU, de alguna manera tiene que asegurarse que tiene las mayorías, o por lo menos que no lo van a rechazar ese DNU, ¿no? Eso es un juego político interesante y sobre todo con lo que pasó hoy en día, que institucionalmente no está bien. La verdad que al que se le ocurrió fue una idea fantástica. Nobleza obliga, más allá del institucionalismo que podamos tener o no. Nosotros tenemos una ley, que es la llamada Ley Guzmán, que fue durante el anterior gobierno, donde se determinó que cualquier toma de deuda por fuera de lo establecido en el presupuesto, recordemos que tenemos una ley de presupuesto donde hay montos que el gobierno entiende que va a endeudarse, ya sean organismos internacionales, locales, etcétera, donde fuese. Cualquier monto que se exceda de este presupuesto, recordemos que es un gobierno sin ley de presupuesto vigente, tiene que sí o sí autorizarlo el Congreso por ley. ¿Qué es lo que sucede acá? Una de las dos cámaras, es bastante conocido que es bastante reacia a aprobarle cualquier cosa al gobierno, con lo cual era bastante complejo que pase un proyecto de ley. La Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores. Entonces, emitiendo un DNU, autorizándose a sí mismo el Poder Ejecutivo, con una sola cámara que no vote en contra del proyecto, alcanzaba para poder tomar deuda. La necesidad de urgencia, después, revisemos si es realmente urgente
el hecho de, bueno, tenemos que tomar un préstamo en el exterior, pero bajando la tierra, el método que se utilizó es para evitar una de las dos cámaras, lo cual está mal, porque desvirtúa completamente la esencia del DNU, por qué existe el DNU y cuál fue el motivo por el que nace. Ahora, mencionaste antes, si mal no entendí, que todos los ministros tienen que firmar ese DNU para Sí. que tenga vigencia. Sí. Y para el caso, supongamos que el presidente no se encuentre en el país y, digamos, asuma la vicepresidencia. En ese caso, ¿hay algún antecedente de DNU? Digamos, ¿tendría vigencia? Los DNU son vigentes. Nosotros tenemos una ley de acefalía en Argentina donde el Poder Ejecutivo es unipersonal. Siempre tiene que haber alguien en cabeza del Poder Ejecutivo. No puede darse alguna situación en la que no haya alguien encabezando el Poder Ejecutivo por varios motivos. En ese periodo en la que la actual vicepresidenta o cualquiera otro de la línea sucesoria llegue, porque ha pasado que el presidente de la Cámara de Diputados, etcétera, tome control del Poder Ejecutivo, si emite un DNU, va a ser vigente y vinculante durante el periodo. Después ahí también entramos en cuestiones políticas. Es muy raro que el vicepresidente, mientras el presidente no está, emite un DNU que el presidente no quiere, porque lo mismo se puede derogar con otro DNU, se puede modificar. DNU mata DNU. Digo, en Claro. esa pirámide de Kelsen que nos explicaban en el primer año de la facultad, donde la Constitución está por arriba de todo con los tratados internacionales, después los tratados, las leyes, los decretos estaban en la parte de abajo de la pirámide. Sí, están en la parte de abajo de las leyes, etcétera, pero por definición tienen el mismo efecto que una ley, el DNU. O sea, es algo obligatorio, el Estado puede hacer el uso de la fuerza para cumplirlo, vigente, general, o sea, es la misma definición que una ley con la diferencia del cómo. Y los actos jurídicos realizados en ese periodo, desde el DNU, desde la publicación del DNU hasta un rechazo, supongamos, por parte del Congreso. Derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Sí, es otra eterna discusión esa de, bueno, si en el medio del DNU se adquirieron derechos. Igual no hay antecedentes, ¿no? Tengo entendido de DNUs rechazados. Digo, con esta configuración de que aunque una Cámara no lo rechace, ya entra en vigencia, se complica un poco más. Lo que te pasa políticamente es que si te van a rechazar un DNU, Ya no tenés lo das de legitimidad. baja, lo cambiás, haces. Generalmente lo que te pasa muchas veces es cuando termina el mandato de un gobierno, cambia la conformación de las cámaras, cambia el aire político, ahí sí podés tener, de repente se activan las revisiones de diferentes DNU que excedieron los 10 días y bueno, puede darse de baja algún DNU. Pero durante el mismo gobierno, muy difícil. Y después tenemos como última instancia la Corte Suprema. Y la Corte Suprema siempre tiene que estar controlando todo el proceso legal previo, sobre todo el DNU, sobre el proceso en el cual se lleva adelante, el control, etcétera. Pero igual entramos en lo mismo. Si no es una de las materias prohibidas y el DNU siguió los pasos correspondientes, tampoco la Corte, nosotros tenemos, no es un common law donde estamos, con lo cual la Corte no puede derogar normativa obligatoria con fallos judiciales. Claro. Recordemos que estamos hablando con Demian Smoller sobre los famosos DNU en el día de hoy. ¿Y qué tema el de la Corte, no? Porque hubo también novedades con respecto a un DNU, ¿no? O sea, la designación de los últimos 2 jueces de la Corte, de Mansilla y del Hijo, fue por DNU. Fue por DNU ¿Qué también. antecedente genera esto? El problema que tenemos ahí, nosotros para nombrar ministros de las Cortes en particular, tenemos todo un proceso específico, el cual está dictaminado en la Constitución, que básicamente el Poder Ejecutivo envía los pliegos al Senado y el Senado tiene que votar a favor o en contra de estos pliegos para que puedan asumir como ministro de la Corte. Recordemos que no es cualquier cosa un ministro de la Corte, ya que es la cabeza del Poder Judicial, la última instancia revisora. Y el argumento en este DNU en particular era que la Corte, como quedaron pocos funcionarios, funcionaba mal. No emitía la suficiente cantidad de fallos. Entonces había que nombrar sí o sí jueces, ya que hace un año estaban los pliegos en tratamiento y el Senado nunca se había expedido al respecto. Es un antecedente bastante complejo. En derecho, recordemos que tenemos el principio de quien puede lo más, puede lo menos. Con lo cual, si se termina avalando el hecho de que un presidente pueda nombrar por decreto, sin más, jueces de la Corte, estaría pudiendo nombrar después todo el resto de los tribunales inferiores, fiscalías, defensorías, sin necesidad de pasar por el Congreso por todo el procedimiento que hay de cada uno. Está claro. Continuamos conversando con Demian Smoller después de este pequeño tema musical en Derecho a Fondo.
Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @DerechoAFondoRUA. Estamos conversando con Demian Smoler, abogado especialista en Derecho Constitucional. Y tenemos un montón de dudas, porque la Constitución es un librito chiquito, pero dice un montón de cosas y organiza todo lo que es el país, ¿no? Tenemos el famoso Consejo de la Magistratura, creado en el año 94, a partir de la reforma de la Constitución. ¿Puedes explicarnos qué es y para qué sirve? El Consejo de la Magistratura viene también de esta concepción, esta idea de limitar un poco lo que era la potestad del Poder Ejecutivo. Nace, ya que anteriormente el Poder Ejecutivo podía enviar, igual que como se nombran los jueces de la Corte, cualquier juez de cualquier instancia, y con el acuerdo del Senado se nombraban todos los jueces de todas las instancias. ¿Qué es lo que pasaba? En ese momento, ser juez era un cargo vitalicio. Con el hecho de ganar 3 elecciones seguidas dentro del Senado, nombrabas toda la cantidad de jueces que vos querías. Ahora bien, el Consejo de la Magistratura es un órgano que nace en la Reforma del 94 y está integrado por diferentes actores. Está integrado por el presidente de la Corte Suprema actualmente. Hay un tema con eso, es un ámbito de bastante discusión. Hay muchas leyes vigentes al mismo tiempo del Consejo de la Magistratura. Y en particular la composición es algo que suele cambiar cada 3 o 4 años con algún proyecto de ley, alguna norma o alguna inconstitucionalidad de la Corte. Pero básicamente la idea es que está representado tanto el Poder Judicial, jueces que están equilibrados, los del interior y los de capital, abogados que también de matrícula federal, los cuales también está equilibrado el interior y capital, representantes de la Cámara de Diputados, representantes de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo y de la comunidad científica, que está tanto la parte universitaria como la no universitaria. La idea del Consejo justamente es tratar de ser lo más imparcial posible a la hora de nombrar jueces. El principal objetivo que tiene es agregarle una instancia anterior a todo este proceso antiguo de nombrar jueces con un concurso. El concurso va a ser oral y escrito. Cada uno de los que participan en el concurso van a sacar determinado puntaje y el Consejo de la Magistratura sobre el conjunto va a elegir una terna. La terna no es vinculante, no es que el que sale primero en la terna es más importante que los otros dos, sino que son los 3 calificados según el Consejo de la Magistratura para ocupar determinado cargo en determinado juzgado. El presidente a posteriori va a elegir uno de esos 3 para seguir todo el proceso como antiguamente era. Básicamente es un órgano de una instancia previa cuyo objetivo es tratar de buscar consenso entre los diferentes actores judiciales, abogados y diferentes partidos políticos para nombrar cargos que van a exceder por amplio margen los plazos y los cargos que generalmente hay en política, 4 o 8 años. Hoy en día un juez va a estar mínimo hasta los 75 años en el cargo. Perfecto. Y además, eso como por un lado. Por otro lado, queríamos hablar un poco sobre la evaluación que se le hace, o de cierta forma control, a los jueces en el cargo y una posterior, tal vez, remoción de los mismos ante un mal desempeño. Claro, es el órgano que, además de la Constitución, dice que tiene que administrar la justicia, que ese es un tema para hablar largo y tendido sobre quién tiene el control de la caja en la justicia, pero también tiene el órgano de sanción de todo lo que tiene que ver con disciplina, todo el disciplinamiento de jueces. Recordemos que los jueces, dentro de las garantías para ser imparciales, por lo menos en la teoría, tienen determinadas protecciones para que ninguno de los otros poderes pueda sancionarlo de forma arbitraria. El Consejo de la Magistratura, dentro de sus funciones, tiene la de sancionar en caso de que corresponda a los jueces, ya sea por mal desempeño, por delitos, etcétera. Uno puede presentar en el Consejo de la Magistratura cualquier tipo de reclamo, queja o denuncia sobre cualquier juez que esté actualmente en el cargo, ya sea sobre mal desempeño, por demorar sentencias, etcétera, por arbitrariedad o por algún tipo de delito, y después va a haber todo un proceso interno dentro del Consejo de la Magistratura donde se constituye un jurado de enjuiciamiento y este va a ser, en un juicio donde el juez también se puede defender, quien determine si le corresponde aplicar o no una sanción y qué tipo de sanción. La sanción obviamente va a ser
proporcional al tipo de denuncia que se ve aprobado. No es lo mismo que se demore 5 o 6 días más de lo normal en emitir algún tipo de resolución a que haga algún tipo de abuso, sentencias arbitrarias por corrupción. Es decir que el Consejo de la Magistratura tiene como fundamento la transparencia, se podría decir. Vino a traer más transparencia al sistema judicial. La idea del Consejo de la Magistratura, por lo menos en los papeles, es que sea más transparente todo el proceso, tanto de nombramiento como de sanción, en caso de que corresponda, y tratar de buscar consensos o equilibrio. Hay toda una discusión sobre, generalmente el Consejo de la Magistratura dicen que no funciona porque se traban todos los nombramientos, todos los concursos, Es la idea del Consejo, desde mi criterio, ¿no? A ver. O sea, la idea justamente del Consejo de la Magistratura es que se pongan de acuerdo actores judiciales, abogados, dentro de los representantes de las cámaras va a haber 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y otro por la primera minoría de cada cámara. Son actores que todos tienen diferentes intereses. No son los mismos intereses la matrícula de abogado, que los jueces, que la Corte, que el Ejecutivo, que el Legislativo y cada cámara. Entonces, para que el Consejo funcione, sí o sí se tienen que encontrar consensos. Sí o sí, algunos jueces van a tener que ceder, los abogados tienen que ceder y los legisladores tienen que ceder. Cuando no ceden, no dan los números para hacer nada. El tema es que es una realidad que hay muchas vacantes, hay muchos jueces que subrogan en otros juzgados, hay muchas vacantes disponibles y bueno, entiendo que es difícil llegar a un consenso, pero... Es muy difícil, pero no todas las vacantes están disponibles porque es el Consejo el que no aprueba los concursos. Ese es otro tema. Y es otra discusión también relacionado a esto del nombramiento de jueces de la Corte por decreto. Hay muchísimos nombramientos trabados en el Senado a la espera de otro consenso posterior político para avalar los jueces elegidos por el Poder Ejecutivo. Claro, es un tema este el que estaba levantando Juli de la subrogancia, porque tenés jueces que de pronto se están encargando de 2 juzgados. Digo, hay juzgados que ya están colapsados. Pensar que un mismo juez se encarga de 2 juzgados, por más brillante que sea el juez, es algo que no pareciera ser lo más eficiente. Lo que me quedó la duda picando es el tema este del concurso. Es decir, el juez pasa un concurso que me imagino que deben rendir una serie de exámenes, tiene que presentar antecedentes académicos y demás, pero pareciera ser que eso no es suficiente para ser juez, porque después, digamos, ahí entran en una terna que después los tienen que seleccionar. Entonces, digo, desde la concepción, esta supuesta transparencia, o no sé si funciona realmente, está cargada por lo menos de un tinte político, ¿no? Porque en definitiva hay alguien que dice vos sí, vos no, y por ahí hasta tiene un mejor ranking en la evaluación que se le hizo en el concurso. El tinte político va a estar siempre porque justamente vas a necesitar el aval primero de la cabeza del Poder Ejecutivo y segundo del Senado para ocupar el cargo. Ahora bien, ¿qué es lo que agrega el Consejo de la Magistratura a todo esto? De que si yo tengo X años en matrícula y cumplo con todos los requisitos para ser senador, el presidente no me quiera nombrar a mí solamente por ser amigo del presidente. Por lo menos tengo que participar de un concurso para demostrar que más o menos tengo antecedentes académicos para poder ser juez. Anteriormente sucedía eso. Eras conocido del presidente, te daban los requisitos, mandaban tu pliego al Senado y en algún acuerdo político te nombraban. Sí. Ahora bien, con esto previo por lo menos filtra toda la parte de, si querés, meritocracia previa, o sea, mínimamente vas a tener que tener ciertos conocimientos para que el Consejo te postule a que te elija el Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros nos podemos quedar tranquilos como ciudadanos que todos los que pasaron el concurso tienen la capacidad, al menos técnica, para ser jueces. Tranquilo como ciudadano en este país no te puedes quedar nunca. Por lo menos que sabes leer y escribir, sí, te podés quedar tranquilo de eso. Y hablar, porque tenés un examen oral también. Hay un examen oral. Hablar y escuchar también, ¿saben? Bien, y después, sí, lo que hablamos recién, entrás en el bolillero. Un juego político. De que te elijan, de que seas el tocado por la varita. Sí, lo que siempre hay que distinguir en el derecho es entre lo que es lo ideal y lo real. Lo ideal es una imparcialidad de los jueces, donde no tenga ningún tipo de vinculación política y cuando estén en el cargo sean todas sentencias fundamentadas en derecho y nada más. En la práctica es un poco diferente, pero por lo menos el Consejo te garantiza esto, que tenga mínimo una base de antecedentes, un puntaje, para poder ocupar ese cargo. Perfecto. Recordemos que estamos hablando con Demian Smoller por Radio UBA, acá en Derecho a Fondo. Síganos en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondoLUBA. Te queremos preguntar, Demian, por un tema que, bueno, tocaste recién lo que es
la designación y remoción de jueces en general. Lo que no hablamos es de qué pasa con la remoción de los jueces de la Corte, ¿no? Digamos, si podemos tocar el tema de juicio político, porque digo, en los tiempos que corren se está hablando mucho de eso en general, a quién abarca y qué requisitos se tienen que dar para que esto proceda. Bien, para hablar de juicio político es un poco esto de las potestades que mencionábamos antes, donde no es tan tajante la división de poderes. El juicio político se asemeja muchísimo a lo que es un proceso judicial, con lo cual es una potestad que tiene el Poder Legislativo que es propia del Poder Judicial. El juicio político, como la misma palabra dice, es un juicio de determinados cargos políticos para inhabilitarlo o destituirlo, dependiendo del caso. Funciona de la siguiente manera: uno presenta una denuncia para el juicio político, se trata en comisión, la bicameral también en el Congreso, y cada Cámara cumple un rol. La Cámara de Diputados hace como la investigación, una suerte de fiscalía, si quieren, asemejándole un proceso penal, y la Cámara de Senadores acusa. Por mayoría en ambas cámaras se termina decidiendo si pasa a la Cámara de Diputados y si a posterior senadores se termina removiendo del cargo de la acusación. ¿A quiénes se le puede hacer juicios políticos? Volviendo a la pregunta, a todos los ministros de la Corte Suprema. Esa es una diferencia que tenemos con el resto de los jueces. Y de ministros hacia arriba, todos los ministros nacionales, jefe de gabinete, vicepresidencia y presidencia. Hay un detalle solamente, que es cuando se lo juzga al presidente o al vice. Recordemos que la cabeza del poder del Senado, quien lo preside, es vicepresidencia. En esos dos supuestos, vicepresidencia no puede presidir las de esa sesión. Va a presidirlo quien lo sigue en la línea sucesoria. ¿Por qué? Porque se entiende que, si bien en este país claramente no sucede, va a ser imparcial a favor del acusado. Hay un conflicto de interés. Completamente. Interesante este tema del juicio político. Creo que se está hablando mucho hoy en día, ¿no? De juicio político se usa livianamente. Y claro, hay algunos que dicen, bueno, o sea, el juicio político de alguna manera interrumpe lo que es el proceso democrático. Y otros, por otro lado, dicen, bueno, pero si está previsto en la Constitución, es algo que justamente forma parte del sistema democrático. No sé cómo lo ves. Yo estoy completamente a favor de la existencia del juicio político porque hay determinados cargos con determinado poder que, en el supuesto de que realmente se incumplan las funciones que incumplen, si funciona mal o lo que fuese, tiene que haber un mecanismo para poder remover estos cargos. Por ese motivo. Ahora, después, tratarlo con liviandad constantemente de voy a hacer juicio político, ese ya es otro cantar. Se termina como banalizando un poco lo que significa el juicio político. Igual hay casi nulos casos de juicio político, porque lo que sucede también, volviendo a un DNU, si te lo van a voltear, termina renunciando antes el funcionario. Si no le dan los números en el bolillero, se va dignamente. Ponele mejor dignamente. Antes de irse con un juicio político. Claro. Totalmente, pero como requisito, digamos. O sea, si uno quisiera poner sobre la mesa el juicio político a determinado funcionario, que es muy acotado lo que dijiste, ¿qué se tiene que dar? ¿Qué es inhabilidad moral? Se tiene que dar delito, incumplimiento en las funciones, inhabilidad moral, cualquier cuestión que haga que ese funcionario, también está un poco banalizada esta frase, no funcione, ya sea o por juicio o por mal desempeño de las funciones. Claro, porque yo estaba pensando, Julio, o sea, inhabilidad moral es una cuestión absolutamente subjetiva, digo, tiene, más allá de algún escándalo que puede llegar a haber, digamos, lo legal es lo que dice la Constitución y las leyes. Eso es subjetivo, pero después el delito ya es objetivo. El delito es objetivo, pero digo, en general, hablar de delito y de función pública al mismo tiempo son cosas que parece que no van en el mismo orden temporal, ¿no? Porque por los tiempos propios de la justicia, mismo si hay un hecho discutido de presunta origen delictivo, generalmente los tiempos de la justicia hace que una sentencia, para que quede firme, pasen años y años. Sí, pero hemos tenido casos, no sé si se acuerdan, de una ministra de Economía que un día entraron al despacho y encontraron en el baño del despacho una bolsa con muchos fajos de dólares que no podía justificar, y ahí es donde entra el juicio político. Supongamos que el presidente no la quiere remover del cargo. La justicia tarda mínimo 10-12 años en enjuiciarla, ya termina su mandato. Tiene que haber un mecanismo para que los otros poderes, controlando al Poder Ejecutivo, diga, esto ya es demasiado. O sea, indudablemente
es una inmoralidad, no está comprobado capaz penalmente, pero no estás cumpliendo las funciones como funcionario. Entonces tiene que tener un mecanismo el Congreso para decir, bueno, te remuevo del cargo, por más que el presidente no quiera. Interesante. Me deja pensando, porque es verdad que se usa muy livianamente. Sí. Muy livianamente. Y más también, digo, en procesos en los cuales hay elecciones cada 2 años, entonces, digamos, hay que usarlo con cierto criterio, ¿no? Yo creo que hay que usarlo con cierto criterio, no solamente con la gente que se elige, sino también con los cargos de ministros. A la hora de las funciones, todo el tiempo entran pedidos de juicio político para todos los ministros, para el presidente, para el vice, lo hacen los diputados, hacen agrupaciones políticas y se amenaza todo el tiempo en fantasma en todas las sesiones que hay de diputados y de senadores cuando se discute. Ahora, el dicho al hecho, siempre hay una diferencia bastante grande y en la práctica es muy difícil que pase la Comisión Bicameral de Juicio Político un pedido real de juicio político y que se trate en el Congreso. Bien, perfecto. Para ir cerrando, Demian, y nos aprovechamos de tu conocimiento. Una pregunta, te voy a hacer una pregunta absolutamente subjetiva. ¿Crees que es necesaria una reforma de la Constitución? Obvio, sí. ¿Te acordás que hacías en el 94? Y yo tenía 1 año. Así Yo ya no había nacido, así que... Es un poco diferente el mundo al mundo que es hoy en día. Si te pones a leer la Constitución, si bien hay criterios de interpretación de la Constitución justamente para no renovarla constantemente todo el tiempo, un criterio darle cierto dinamismo, actualizarla de ciertas formas interpretativas, es necesario. Igual siempre caemos en esto de que la sociedad avanza un paso mucho más agigantado, mucho más rápido de lo que avanzan las leyes de la Constitución. Y últimamente peor, diría, con todo esto de la tecnología incluso, como que termina siendo más inalcanzable en cierto punto, cuando en realidad el derecho tendría que estar ahí codo a codo. La sociedad y la actualidad y los conflictos y todo lo que va sucediendo termina siendo avanzando mucho a pasos agigantados a comparación. Concuerdo, es imposible que el derecho acompañe, y menos en estos tiempos, a cómo va cambiando la sociedad. No obstante, de vuelta, en el 94 casi no existían las computadoras, no existía el email, se enviaban correos todavía, uno lee la Constitución, nos pasan el CBC, hay algunos chicos que leen la Constitución, nos preguntan algunos términos, porque de vuelta no habían nacido y nacieron ya con un teléfono en la mano, con lo cual sí, es necesario. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos? El consenso político que se necesita para reformar la Constitución. Hoy en día es imposible, el último momento fue en el 94, donde teníamos un esquema bastante bipartidista, teníamos otros partidos más chiquitos dando vuelta, pero cortaban el bacalao 2 partidos políticos con 2 referentes muy marcados, quienes podían acarrear para poder reformar la Constitución. Hoy en día, que no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo para qué día sesionamos, a qué hora, si hay quórum o no hay quórum, es imposible reformar la Constitución así. No Está clarísimo. Lo último para agregar a eso, digo, entiendo que hay una discusión entre los constitucionalistas, digamos, en realidad más que discusión, distintas corrientes, en contraposición por ahí de lo que estás diciendo, que tiene que ver con el originalismo, ¿no? Interpretar la Constitución como fue escrita en el momento, digamos. Y vos por ahí tenés una mirada más de aplicación actual, pero digo, por ahí otro colega tuyo sí, te podría contraponer eso. Podría contraponer con eso. También pierde un poco la esencia de la Constitución como la concebimos nosotros en Argentina, el hecho de plantear modificarla constantemente todo el tiempo. Por algo es una Constitución de índole rígida, pero me parece que ya es tiempo, porque el mundo cambió mucho del 94 hoy en día, de empezar a pensar en modificar la Constitución en general, actualizarla un poco. Clarísimo. Estuvimos conversando con Demian Smoler, abogado especialista en constitucionalismo. Te agradecemos, Demian. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Enseguida regresamos con más Derecho a Fondo. Consultorio Jurídico. Es momento de resolver tus dudas legales. Bienvenidos al Consultorio Jurídico de Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo, en la sección que más nos gusta del consultorio jurídico. Consultas del consultorio jurídico es ¿cómo envío la consulta? Bueno, nos pueden enviar la consulta por el Instagram, @derechoafondoRUA. Prefieren X,
la pueden mandar a @derechoafondo. También hay un teléfono acá de la radio que es el 11 37 61 14 73. 11 37 61 14 73. Y ahí nos envían las preguntas para el consultorio jurídico. Y la primera pregunta, Juli, del consultorio es de Gonzalo de Palermo. Nos dice: estoy separado hace un año, pero todavía no hicimos el divorcio. ¿Qué pasa si mi ex vende el auto que compramos entre los dos? ¿Se puede? Bueno, mira, Gonzalo, por un lado, hasta la sentencia de divorcio, hasta que no se dicte la sentencia de divorcio, todos los bienes que ingresen a la sociedad conyugal, o sea, a su pareja, o que salga, en este caso, la venta del auto, va a seguir siendo ganancial, ¿sí? Y la venta de ese vehículo, hasta que no esté dictada la sentencia, no va a poder ser sin tu consentimiento. Se va a requerir tu consentimiento porque siguen casados. Aunque me digas, estoy separado de hecho hace 5 años, 10 años. Bueno, después, en la sentencia, el tema ya la liquidación de esa sociedad conyugal, va a ser necesario establecer cuál fue esa fecha de separación de hecho. Después, si la venta fue realizada, vos en ese caso vas a poder pedir una nulidad, ¿sí? Que se anule esa venta porque fue hecha sin tu consentimiento. Pero bueno, hasta la sentencia, hasta que no se dicte la sentencia, no podría. Acá entran los problemas temporales, ¿no? De cuando uno ya está separado y no hizo formalmente el divorcio y dice, ¿qué hago con los bienes? ¿No? Entra un poco, porque no se materializa, digamos, en la formalidad de un divorcio, esa separación. Es muy común esto y es muy común también no ponerse de acuerdo con la fecha de separación, porque a veces sucede que digan, no, yo me separé, no sé, en mayo del 2024, y me decís, no, en realidad te fuiste de casa en julio del 2024, sí, pero en realidad la separación para mí fue en mayo, entonces yo después en junio compré algún bien, por ejemplo, compré un auto para mí para poder movilizarme, y ahí empiezan los inconvenientes y hay que hacer un incidente para ver cuál fue la debida fecha de separación de hecho y los conflictos. Increíble, están tan peleados que no se ponen ni de acuerdo en la fecha que se separaron. Exacto. Insólito. Bueno, creo que quedó súper clara la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Joaquín de Villa Ortúzar nos dice, me embargaron el sueldo. ¿Es legal? ¿Voy a tener que trabajar gratis? No, bueno, trabajar gratis no. Trabajar gratis no porque... A ver, recordemos que el embargo viene por una petición judicial y lo tiene que ordenar un juez. Sí, tiene que ser sí o sí con orden judicial. Sí, podría ser el caso que haya un embargo preventivo en determinados supuestos, que se tienen que dar ciertas cuestiones, pero en general, como principio, el embargo siempre está dado por un juez, entonces, ergo, hay un expediente, ¿no? Lo primero que habría que hacer es contactarse con un abogado para ver de qué se trata. Digo, si uno no, a veces uno sabe de dónde viene el embargo, una deuda que puede llegar a tener. Si no sabe, habría que consultar con un abogado, ver en qué expediente se trata, de cuánto es el embargo y, en todo caso, presentarse, tomar conocimiento, de discutir, por supuesto, con prueba, argumentar. También va a depender de qué tipo de embargo sea y hasta qué porcentaje te pueden embargar dependiendo de ese embargo, ¿no? Sabemos que en alimentos es una cosa y otra cosa es por una deuda de tarjeta de crédito. Sí, totalmente. A ver, como principio general son embargables todos los bienes de la persona. En general, los embargos suelen estar dirigidos, sobre todo si el monto no es extremadamente elevado, a una cuenta bancaria, ¿no? Que es lo más fácil porque es donde el embargante puede hacerse del dinero más fácilmente. Más fácilmente, exactamente. Después, en alimentos esto es muy común, por eso lo digo, por eso lo menciono, porque suele suceder. Y el tema de que siempre preguntan, bueno, ¿y de cuánto es el límite? ¿No? Pregunta clave. Y va a depender. En alimentos, en línea general, no hay un límite, pero por supuesto hay que ver el sueldo, hay que ver de cuántos son sus ingresos, si supera el salario mínimo vital y móvil o no, claro. La familia que tiene, o sea, uno también, por eso digo que se puede presentar, puede acompañar prueba y fundamentar y obviamente contestar, ¿sí? Claro, recordemos que por debajo del salario mínimo es inembargable, lo que está por encima del salario mínimo vital y móvil es embargable hasta el 10% y lo que supere 2 salarios mínimos vitales y móviles es embargable hasta el 20%. Eso en términos generales, digamos, si vos sos un trabajador. Ahora, lo que estaba diciendo Juli es, para el caso de que haya una deuda de carácter alimentario, se deben alimentos, no aplica ese límite. No. Y no aplica por una cuestión lógica, ¿no? Porque si no, digamos, una persona que tiene 3 hijos, un hijo le embargó el 20% del salario, entonces el resto de los hijos se quedaría sin la cuota alimentaria. No suena lógico.
en materia de familia se aplican otras reglas que son muy casuísticas, ¿no? Porque tienen Sí, que ver... y en general se fija entre un 20 y un 30%, o sea, va a depender el caso. No es lo mismo una persona con una discapacidad o no. Eso también se presenta, se argumenta porque va a requerir otras necesidades, otro tipo de tratamiento, otros gastos. O sea, todo eso se ve, como decís vos, con el caso a caso. No es tan lineal. Exactamente. Bueno, recordemos que también hay cuestiones, para dejarlo tranquilo acá al amigo Joaquín, hay cuestiones que son inembargables. Digo, si vos trabajás con un auto, en ese caso el auto no va a ser embargable porque es tu fuente de ingresos. Entonces sería medio contradictorio que lo que te hace producir ingresos, que justamente es lo que están procurando, no te lo permitan hacer. Exacto. Bueno, y hay una última pregunta, Juli. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, perfecto. Sí. Nos pregunta Jessica de San Nicolás. El padre de mi hija quiere descontar el 50% de la cuota alimentaria los 15 días que se la lleva de vacaciones. ¿Es legal que haga eso? ¿La cuota alimentaria puede modificarse por ese motivo? Mira, no. La realidad es esta. ¿Cómo se llamaba? ¿Jessica? Jessica. Mira, Jessica, te comento. Con doble S. Con doble S. El tema es el siguiente. La cuota alimentaria lo que viene acá es a cubrir lo que son los gastos esenciales, las necesidades básicas, como alimentos, como vestimenta, educación y por supuesto lo que es alquiler, expensas, servicios como gas, luz, internet y todo eso vos lo vas a tener que seguir pagando, esté tu hijo con vos esos 15 días o esté con el progenitor. O sea, eso es independiente. Entonces hay gastos fijos que vos vas a tener que seguir abonando y lo mismo al revés, en los días que supongamos que vos te vayas con tu hijo de vacaciones. Entonces eso no se modifica, no tiene por qué modificarse, así que no es viable lo que te está planteando. Sería un gasto extraordinario en todo caso, digamos, podríamos ponerlo dentro de esa categoría. Es diferente, sí. Pero, a ver, como gasto extraordinario iría si tiene que pagar algún medicamento, algo así particular, o algún viaje, pero que ¿La sea matrícula del estudiantil, colegio? La matrícula de colegio, algo así. Pero la realidad es que ella va a tener que seguir cubriendo los gastos del menor, por más de que el padre se los lleve de viaje 15 días. Entonces él tiene que abonar igual la cuota alimentaria. Perfecto, quedó clarísimo. Nos llegamos con otro, pues si desarrollamos una pregunta más, Juli, corremos el peligro de no poder responderla. Así que hemos tenido un programa grandioso. Estuvimos hablando, justo aclarando cuestiones, ¿no? Hoy del DNU, de cuestiones muy vigentes. De repente los abogados constitucionalistas tomaron otro prestigio, ¿no? Exactamente, sí, tuvimos que llamar. No, porque antes, viste, se los usaba más para apelaciones ante la Corte Suprema, cuestiones que quedaban. Y ahora descubrimos que la Constitución en mano sirve para ejercer la ciudadanía todos los días. Exacto. Quiero que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondolegua, en X, @derechoafondo. Estamos en Spotify y en YouTube también, como Derecho a Fondo Radio UBA. También los invitamos a seguir a las redes de la radio, @radio.uba, en Instagram y en X, @radio UBA. Agradecemos, como siempre, en la operación a Jorge Gómez, un genio. Ya lo tenemos de vuelta. A Agustín Boteatos en la producción y a Clara Sirven en la coordinación. Esto fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. Nos encontramos el próximo miércoles. Como siempre, acá a las 20 horas para seguir disfrutando de Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.